La diálisis peritoneal se va infundiendo volumen a través del peritoneo, infundes volumen en el peritoneo y vas generando un mecanismo de ultrafiltración y un mecanismo de difusión. Eliminación de agua plasmática y eliminación también de solutos, sobre todo de toxinas urémicas, pero también de algunos solutos que no deseamos eliminar, por ejemplo, bicarbonato, la glucosa, algunos electrolitos que se pueden eliminar. Pero también hay igual, ¿qué pasa cuando ustedes tienen otra opción terapéutica de sustitución renal? En el caso dado de hablar de las terapias de reemplazo renal continuo. Entonces, nuevamente, ¿qué hace? Esto es una técnica de sustitución renal que se da igual como la diálisis peritoneal 24 horas al día. Pero bueno, esto ya requiere utilizar tecnología, riñones. Esto que ven aquí, estos son riñones artificiales diseñados para el manejo de la lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos. Entonces, nuevamente, estos riñones artificiales trabajan con membranas semipermeables, aquí a través de estos circuitos. Aquí hay membranas semipermeables, en el cual tiene una bomba de sangre, y estas bombas que están acá son bombas que van manejando líquido dependiendo de la modalidad que pongas. Entonces, todo este líquido que nosotros se programan a través de esta pantalla, todo este líquido van a pasar a través de la membrana semipermeable para poder generar aclaramiento de solutos. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Sí? Imagínense, si la diálisis peritoneal genera mecanismo de difusión y ultrafiltración, la terapia de reemplazo renal, al final de cuentas, pues es una membrana semipermeable, sintética, en el cual también genera también este mecanismo de aclaramientos, ultrafiltración lenta continua, igual que la diálisis peritoneal, ultrafiltrar agua. Aquí lo que va a ultrafiltrar es agua de plasma. Hemofiltración venovenosa, aquí es eliminación, pero aquí hay algo bien importante con la convección, porque CBBH es convección, que se conoce como hemofiltración, pero aquí la convección es que estos riñones artificiales permite que puedas infundir agua junto con la sangre. Aquí se puede infundir agua con la sangre. O sea, los líquidos para diálisis peritoneal están diseñados para poderse infundir en una capa peritoneal, pero no para infundirse junto con la sangre, ¿verdad? Porque pueden tener ciertos efectos adversos si se hace esa mezcla. Por lo tanto, las empresas han desarrollado líquidos estables, líquidos premezclados estériles que se pueden infundir junto con la sangre sin producir mayor efectos adversos. Al contrario, los efectos son más beneficiosos al tener este tipo de líquidos estériles que no están contaminados. Ausentes de contaminación de bacterias. Entonces, normalmente, ¿qué hace? Son líquidos que se infunden junto con la sangre y que estos equipos, a través de algo que sí monitorizan, que es la presión transmembrana, generan ultrafiltración de este mismo líquido que se programa, ultrafiltran agua plasmática y eliminan desechos o toxinas. Entonces, normalmente, esto se puede generar en pacientes críticamente enfermos, dependiendo de la modalidad, permítame tantito, dependiendo de la modalidad a la que se quiera iniciar, dependiendo de la urgencia dialítica. Ya, si el paciente tiene datos de sobrecarga de volumen, como lo dice aquí, el paciente tiene datos de edema agudo pulmonar refractario de tratamiento con diuréticos, y si tiene sobrecarga de volumen que ya está ocasionando disfunción de órganos, nuevamente aquí vean cómo se puede manejar una ultrafiltración lenta continua. A través de un filtro, a través de este filtro, se va eliminando una cantidad de agua plasmática que se programa. Y esto no modifica la concentración del soluto, la ultrafiltración. Esto solamente es utilizado
en pacientes con lesión renal aguda, con datos de sobrecarga de volumen, en aquellos pacientes con datos de falla cardíaca, que tienen datos de edema agudo pulmonar refractario a tratamiento con los diuréticos. Entonces viene la parte aquí de la hemodiálisis veno-venosa continua, y entonces aquí hace el mismo mecanismo que la diálisis peritoneal, porque también utiliza una membrana. Y entonces la hemodiálisis veno-venosa continua, pues claro, ¿verdad? Un gradiente de concentración de mayor a menor para poder eliminar solutos. Y la hemodiafiltración veno-venosa continua, que combina los mecanismos para eliminar solutos pequeños y solutos de mediano peso molecular a través de dos procesos, uno que es el convectivo y otro mecanismo que es el difusivo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo principal del CRT? Igual que la diálisis peritoneal, sustituir la función renal en pacientes con lesión renal aguda, críticamente enfermos. Y una de las indicaciones que tiene la terapia de reemplazo renal continuo es utilizarla en aquellos pacientes críticamente enfermos con inestabilidad hemodinámica, mientras se favorece la recuperación. Adecuada eliminación de sustancias retenidas en la sangre, corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Normalmente estos son los objetivos, igual. Si se dan cuenta, los objetivos en terapias de sustitución renal, pues realmente los objetivos son lo mismo. Restaurar la función renal, ¿sí? Generar ultrafiltración, eliminar lo más que se pueda sustancias retenidas en la sangre, toxinas urémicas, mejorar el estado acidótico de un paciente con lesión renal aguda. Y entonces vea cómo está la parte de que realmente esto genera eliminación de solutos con la utilización de modalidades de terapia. Ultrafiltración lenta continua, que es el SCU, hemofiltración veno-venosa continua, hemodiálisis veno-venosa continua y hemodiafiltración. Pero dentro de la parte de utilizar este tipo de riñones artificiales, es que el paciente ahí sí debe de tener un acceso vascular con un catéter de alto flujo, en este caso los catéteres Majorcar, que se utilizan para hemodiálisis convencional, que son catéteres temporales no tunelizados, y que son catéteres temporales, ¿por qué? Porque cuando el paciente mejore la función renal, son catéteres que se deben de retirar. Y entonces viene aquí toda esta parte de modalidades de terapia. Y entonces la parte del aclaramiento de solutos que se realizan en CRT se hace a través de tres mecanismos, recuérdenlo siempre. Hemofiltración, que genera convección. Hemodiálisis, que genera difusión, pero hay riñones artificiales que permiten hacer dos mecanismos a la vez, el proceso difusivo y el proceso convectivo. Pero esto más que nada, ¿qué? Lo que tenemos que utilizar son líquidos que se infunden junto con la sangre, en el caso de la convección, o líquidos de la misma concentración, si se utiliza como un gradiente de concentración de mayor a menor en proceso difusivo. Entonces recuerden muy bien que la diálisis peritoneal es la utilidad de una capa permeable, en este caso el peritoneo, con ciertas ventajas que debe de tener, que sea un peritoneo funcional, permeable, que el paciente no tenga algunas alteraciones de la pared abdominal, que el paciente no tenga por ahí alguna colocación igual de algún tipo de sondas, drenajes. Entonces, se tiene que evaluar mucho la función peritoneal. Lo mismo aquí en terapia de reemplazo renal continuo. Los riñones artificiales tienen uso de membranas semipermeables, tienen, perdón, monitoreo de presiones, monitoreo de flujos, y que algo importante de esto es que los líquidos peritoneales están diseñados para el manejo en peritoneo. Los líquidos en terapia de reemplazo renal continuo están diseñados exclusivamente para manejarlos en este tipo de terapias. Entonces, las concentraciones entre un líquido y otro realmente varían demasiado. Los líquidos peritoneales saben que para generar ultrafiltración y encontrar una adecuada
ultrafiltración, tienen ciertos grados de hiperosmolaridad, 1.5, 2.5, 4.25, que se pueden utilizar para mejorar la ultrafiltración. Sin en cambio, en terapias de reemplazo renal continuo, también igual, tienen líquidos estériles en el cual tienen concentraciones adecuadas de potasio, perdón, permítame tantitito. Perdón, es que de repente se me reseca un poco la garganta, pero ya estoy aquí. Entonces les comentaba, entonces pues, ¿qué hace la industria? La industria desarrolla líquidos con una estabilidad parecida al plasma en terapias de reemplazo renal. Entonces normalmente son líquidos estables, son líquidos que proveen bicarbonato, son líquidos que proveen electrolitos, son líquidos que están ausentes de ciertas toxinas y de ciertos solutos que no deseas, ¿sí?, proveer a la sangre. Entonces, esta es la diferencia, tomen en cuenta mucho esta parte, ¿sí? Porque quiero comentar, y eso se los comento, ¿por qué? Porque esta parte cuando llegó la utilización de reemplazo renal continuo, realmente pues se utilizaban preparados especiales de soluciones, solución salina, en el cual se le agregaba bicarbonato, se le agregaba potasio, se le agregaba fósforo. Entonces, normalmente, pues no eran soluciones tan estables, ¿sí?, para utilización de terapias de reemplazo renal, ya no eran, pero entonces, ¿qué hizo la industria? La industria ha elaborado líquidos realmente muy estables, líquidos con composición en osmolaridad electrolítica, en glucosa, igual que el plasma. Entonces, por lo tanto, este tipo de líquidos son los adecuados para utilizarlos en terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, cada uno, ahora sí como dicen, cada líquido a su cavidad, como debe de ser. Y entonces la industria desarrolla también circuitos extracorpóreos para pacientes pediátricos con lesión renal aguda. Y algo aquí que me platicaba Carlos es esta parte. O sea, oye, ¿qué hay en terapia de reemplazo renal, por ejemplo, para pacientes de bajo peso? ¿Verdad? Porque este riñón artificial que está aquí, que aquí en México lo conocemos mucho y que es una de las mejores máquinas que hay para manejar terapia de reemplazo renal, que se llama Prismaflex, ¿sí? Esta máquina realmente hace terapia de reemplazo renal continua en pacientes de bajo peso, sí, pero en pacientes con un peso inicial de 8 kilos. Entonces, normalmente, pues aquí tenemos un circuito que se llama HF20. ¿Por qué? Porque esta máquina no tiene un circuito más pequeño para que se pueda utilizar en pacientes de menor bajo peso. Esto es inicial para pacientes a partir de 8 kilos, en el cual, ¿sí?, pues realmente no es para manejo en pacientes de 2 o 3 kilos. Y aquí ve la parte porque dice Carlos, oye, hay algo novedoso, ya que se esté trabajando en otras partes, ¿sí? Si hay otra máquina, que ahorita vamos a platicar, otra máquina de terapia de reemplazo renal, que se llama Carpe Diem. Carpe Diem es una máquina desarrollada para el manejo de la lesión renal aguda o cardiopatías, ¿sí?, en pacientes neonatales que pueden tener sobrecarga de volumen. Y entonces, nuevamente, pues estos sistemas
que actualmente nosotros tenemos aquí en México, pues bueno, no están desarrolladas para pacientes de menor peso. Pero sí podemos contar que se puede utilizar una terapia de reemplazo renal con este circuito que se llama HF20, y que muchas veces te ha obligado a que lo tengas que utilizar en pacientes de bajo peso, o sea, no estamos hablando 4 o 5 kilos, con ciertas precauciones que debes de tener. Muy probablemente el circuito sea obligado a que lo cebes con sangre, lo tienes que cebar con sangre, lo tienes que cebar con albúmina para evitar estados de hipovolemias graves en pacientes de bajo peso. Y sin en cambio, vean ustedes que ya realmente hay otro circuito, pero estos circuitos ya son para pacientes de mayor peso, de 11 a 30 kilos. Entonces, normalmente, ¿qué vamos a tener? Hay que ver realmente qué tenemos que utilizar, pero bueno, esto, hablando en pediatría, esto se puede utilizar para dar terapia de reemplazo renal continuo. Vean ustedes una máquina en la cual se monta un circuito extracorpóreo y aquí en la parte de aquí abajo que ven ustedes son los líquidos que se utilizan para pasar a través de una membrana semipermeable y de su lado izquierda donde va el cursor láser hay una bolsa que se llama efluente y que aquí nosotros colocamos en el cual estos líquidos cuando pasan a través de la membrana semipermeable, bueno, pues se van a eliminar directamente aquí a lo que se conoce como el efluente. Entonces, ¿qué va a llevar? Va a eliminar los líquidos que se programan, va a eliminar el agua plasmática o la ultrafiltración que nosotros programamos, pero también igual los desechos o las toxinas urémicas. Entonces, esto normalmente es lo que hace la terapia de reemplazo renal a través de mecanismos. Y la ultrafiltración es igual. Generar ultrafiltración con la utilización de un hemofiltro. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocasiona, qué es lo que genera más bien mayor ultrafiltración en una capa peritoneal? En una capa peritoneal es la mayor concentración o la hiperosmolaridad. Pero aquí en los equipos de terapias de reemplazo renal o en los riñones artificiales, lo que cambia mucho es que los equipos ya a través de los software monitorizan algo que se llama presión transmembrana. Entonces la presión transmembrana es esa presión hidrostática que se está generando del compartimiento de sangre afuera del capilar o de la fibra hueca donde encontramos ultrafiltración. Entonces, normalmente esto es algo novedoso. ¿Por qué? Porque normalmente estamos monitorizando la presión transmembrana, que es el indicador de la ultrafiltración. En este tipo de terapias continuas, donde ya vamos a requerir el apoyo de tecnología. Se puede hacer el proceso difusivo igual. Entonces, aquí viene la parte. El proceso difusivo es generar un gradiente de concentración. En el peritoneo es lo mismo. Aquí tenemos, y un hemofiltro es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la comparación entre hemofiltro y la capa peritoneal. Al final de cuentas, el hemofiltro tiene fibras huecas en el cual pasa un flujo de sangre determinado. En el peritoneo, realmente vamos a tener aquí el compartimiento tanto de sangre como vamos a tener el líquido dializante peritoneal. La difusión, al final de cuentas, es un gradiente de concentración de mayor a menor generado realmente aquí, a contracorriente aquí, de líquido dializante en un hemofiltro. Pero aquí la concentración, para poder generar este gradiente de concentración, realmente vean aquí cómo se genera en una capa peritoneal por la utilización de líquidos hiperosmolares y que esto va a tener la capacidad de poder eliminar. ¿Por qué? Porque en un peritoneo no tenemos la capacidad de medir una presión. Esto realmente la infusión de líquido, pues bueno, si fuera con máquina cicladora, pues bueno, sabemos que es otro funcionamiento, pero en los pacientes críticamente enfermos, muchas veces el volumen de líquido dializante que manejas lo vas a manejar a gravedad.
¿sí? Pero aquí realmente no, aquí ya hay ciertos controles, ciertos monitoreos de presiones que el mismo software de los riñones artificiales te lo va monitorizando. Y aquí te va monitorizando, hola, te va monitorizando toda la parte de presión transmembrana, te va monitorizando todo el manejo de la presión caída, o sea, cómo está el compartimiento de sangre. Entonces, realmente aquí cómo lo evaluamos en el peritoneo. Aquí en el peritoneo, ¿cómo evaluamos el funcionamiento peritoneal? Por la capacidad de ultrafiltración que tiene. Sabemos que no es un peritoneo adecuado meter en un niño de 8 kilos a 10 mililitros, 10 por 8 kilos, 80 mililitros de líquido dializante peritoneal y extraer una cantidad de ultrafiltrado de 20 o 30 mililitros. Entonces, esto no puede ser posible. Entonces, nuevamente aquí se tiene que evaluar el funcionamiento peritoneal, se tiene que evaluar cuál es el volumen alcanzable para poder generar una buena ultrafiltración. En esta parte de los riñones artificiales, realmente se infunde, se programa un líquido dializante y corre a contracorriente del flujo de sangre. Entonces, normalmente esto hay que hacer la diferencia, pero ¿por qué? Porque esta técnica de la diálisis peritoneal es una técnica mucho más sencilla de manejo que a comparación de la terapia de reemplazo renal continuo. Normalmente esto lo hace, pero sin en cambio, algo de la terapia de reemplazo renal continuo con la utilización de membranas semipermeables es que, ¿qué creen? Que ustedes pueden generar mecanismo convectivo, meter flujo de agua junto con la sangre predilutiva o postdilutiva. Y esto va a generar que la presión transmembrana que se genera por los equipos, esa monitorización, ¿por qué? Porque aquí van a necesitar sensores de presión. Necesitamos generar sensores de presión que generen presión negativa. En el peritoneo, la presión que se genera, gracias, la presión que se genera es más que nada por el grado de hiperosmolaridad que se genera por el líquido peritoneal, pero en los riñones artificiales, la presión transmembrana que se genera es generada por sensores de presión que generan presión negativa del compartimiento de sangre a la ultrafiltración. Entonces aquí viene realmente la diferencia, realmente, y el mecanismo al final de cuentas, pues son los mismos que vamos a tener. Entonces cualquier terapia de reemplazo renal, tanto la diálisis peritoneal como la continua, son terapias complementarias. Son terapias complementarias, perdón. Son terapias complementarias que vamos a tener para el manejo de la... Y recuérdenlo esto, estamos hablando pacientes, no estamos hablando de pacientes renales crónicos, no estamos hablando de diálisis crónica, estamos hablando de la utilización de terapias de soporte renal en pacientes críticamente enfermos con lesión renal aguda pediátricos, en unidades de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, normalmente esto es lo que se hace con este tipo de terapias de soporte renal. Entonces, tómenlo en cuenta. Aquí, en terapias de soporte renal continuo, ¿qué se requiere? Un alto entrenamiento. Permítanme un momentito, por favor. Perdón, vamos bien. Denme un minutito, nada más me hidrato bien, pues, déjenme tomar un poco más de agua y continúo con ustedes. Permítame tantito.
Ok, muchísimas gracias. Y entonces, vamos a ver, ¿qué hace la terapia de reemplazo renal continuo? Hablamos de la diálisis peritoneal, sabemos que un compartimiento peritoneal, pero ya el manejar el reemplazo renal continuo ya es manejar, ya hay más riesgos, es una terapia mucho más compleja. Esto ya requiere colocar un acceso vascular en un vaso, por lo tanto tiene complicaciones y va a generar, tiene complicaciones, y colocar un acceso vascular a nivel yugular, a nivel femoral, pues también tiene sus riesgos. Entonces, la terapia de reemplazo renal también tiene sus riesgos. ¿En qué momento utilizarla? ¿Sí? No hay soportes que diga que inicio temprano, inicio tardío. Todos los pacientes pediátricos tienen que ser individualizados. La causa de la lesión renal aguda, la condición clínica, si realmente la urgencia dialítica, o sea, esto requiere ser mucho más compleja que colocar un catéter a nivel del peritoneo. ¿Por qué? Porque una terapia de reemplazo renal continuo requiere alta complejidad y requiere alto entrenamiento, ¿sí? Alto entrenamiento por parte del personal de enfermería, alto entrenamiento porque requiere ciertas especialidades. Por ejemplo, esto ya tiene que ser manejado a través de nefrología, requiere ciertas prescripciones de volumen dependiendo, requiere mayor monitoreo electrolítico, requiere mayor monitoreo de gases. Este tipo de terapias ya requiere anticoagulación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo circular sangre a través de un hemofiltro, por lo tanto requiere una anticoagulación. Ah, bueno, muy bien. Aquí, hola María, ¿cómo estás? ¿Cuánto lleva un circuito de CRT pediátrico? ¿Y a qué edad se puede realizar? Perdón si lo dijiste, estoy a la... Ok, bueno, depende. Depende del riñón artificial que manejes, Amalia. Por ejemplo, Prixmaflex, los circuitos pediátricos, pues nada más a partir de 8 kilos de peso, ¿sí? 8 kilos de peso, y hay otro circuito de bajo flujo igual para pacientes a partir de 11 kilos. Entonces, estos son los dos que tiene. Ahorita vamos a hablar de otro sistema, porque aquí hay algo dentro de la temática que tenemos el día de hoy, es qué hay en soporte extracorpóreo en pacientes de bajo peso. Entonces, normalmente esto lo puedes manejar así. Entonces, normalmente esto te lleva a qué? A que tú tienes que, con la alta complejidad que tiene esto, pues tienes que manejar ciertas dosis de líquidos aquí. Como se va prendiendo en color amarillo, aquí normalmente manejas una dosis del efluente. Ese color amarillo en soportes renales continuos o CRT, esa es una dosis. El que ven ustedes ahí con color amarillo, que están especificados por códigos de colores, es una ventaja de lo que tienen las máquinas Prismaflex, que los circuitos extracorpóreos, ¿sí?, tienen códigos de colores que te van indicando ciertos líquidos, y que cada líquido hace un mecanismo de eliminación de solutos. Por ejemplo, aquí digo, recuerden lo que dice una dosis de 20 a 25 mililitros por kilo por hora, ¿sí? Pero igual se puede dar unas dosis más elevadas en pacientes pediátricos, o sea, hasta en pacientes adultos se puede dar dosis más elevadas. ¿Por qué? Porque hay ciertos tiempos inefectivos de terapia. Entonces, va a ser así. Se puede manejar de esta forma. Una dosis del efluente, entonces requiere, pero ahorita vamos a hablar cómo se maneja en la parte de los neonatos. Los neonatos requieren otro manejo diferente. Es la misma terapia de reemplazo renal, pero se puede manejar otro tipo de dosis. Entonces, nuevamente, esta dosis del efluente lo que esto habla del aclaramiento. Igual que el peritoneo, lo que nosotros buscamos en terapias de reemplazo renal es aclaramiento de solutos. Entonces, por lo tanto, el efluente
a lo que nosotros conocemos también con el peritoneo, pues realmente es cuando nosotros utilizamos un drenaje en la cavidad peritoneal. Tenemos un líquido que se infunde hacia la capa peritoneal, pero tenemos un líquido colocado también en un catéter, ¿sí? En el cual genera eliminación de ese líquido peritoneal y que ese líquido peritoneal, dependiendo de la concentración, elimina solutos. Es lo mismo que hace la terapia de reemplazo renal continuo a través de esto, que es el efluente. El efluente es exactamente aclarado de sangre de un soluto, pero aquí las máquinas te permiten manejar volúmenes a mililitros hora. Está mucho mayor controlado. Claro, igual, al infundir un líquido, pero esto es comparativo a diálisis peritoneal, el drenaje que ustedes van a tener en la bolsa. Es lo mismo que la continua. Entonces van a utilizar, esto viene la parte que más podemos manejar. Permítame. Un aclarado de solutos, se prende el color morado que ven ustedes aquí, bueno, o el cuadrito en color rojo señala el color morado o violeta, y entonces este líquido en continuo, ¿qué permite? Este líquido en las continuas permite ¿qué? Permite generar un mecanismo convectivo. Recuerden que convección es realmente arrastre de solutos por un flujo de agua. Ya, ¿qué le vamos a infundir a la sangre? A la sangre le vamos a infundir agua, pero esta agua que nosotros infundimos junto con la sangre debe ser un líquido especial, es un líquido premezclado, es un líquido estéril, es un líquido que tiene concentraciones en electrolitos, osmolaridad, parecidos al plasma. Y esto más que nada, ¿por qué? Porque esto para evitar descompensaciones y tener algunos efectos adversos en los pacientes, porque aquí lo estamos infundiendo junto con la sangre. Entonces, ¿qué pasa con la cavidad peritoneal? Hay líquidos preparados exclusivamente para manejar con peritoneo. Entonces, normalmente, pues cada líquido está diseñado para cada terapia. Y esto genera un mecanismo convectivo de eliminación de solutos de mayor peso molecular, no a mayores grandes, perdón, no a cantidades, ¿sí? De solutos que tengan un peso molecular mucho más alto. Esto es difícil hacerlo. Pero sí a lo menos poder eliminar solutos de mediano peso molecular a través de este flujo de agua que se genera, en el cual este flujo de agua que hacemos aquí, ¿por qué? Porque en terapias de reemplazo renal y igual en la diálisis peritoneal, si usan ustedes diálisis peritoneal, tienen que tener un buen control de volumen y un volumen adecuado. Deben de encontrar en el paciente pediátrico el volumen de diálisis adecuado para una buena ultrafiltración. Aquí pasa lo mismo, realmente, ¿qué vamos a hacer? Aquí este tipo de terapias con este mecanismo que se le conoce como tasa de ultrafiltración, realmente la tasa de ultrafiltración es que tú estás eliminando agua plasmática, pero esta agua plasmática que eliminas a través, generado por esta bomba, presión del efluente que genera presión negativa, genera ultrafiltración de flujo de plasma, pero ustedes con este líquido están reponiendo ese volumen de plasma que le están eliminando. Y aparte de eso, le están reponiendo a la sangre ciertos elementos necesarios, por ejemplo, sodio y sobre todo, ¿no? Le estamos aportando bicarbonato. Pues también igual, diálisis peritoneal, oye, utilizamos líquidos, pero muchas veces también igual, los podemos componer, ¿sí? Pues se puede utilizar potasio, se puede utilizar bicarbonato. Entonces, obviamente cada líquido está diseñado para utilizarse. Con compartimiento de sangre, hay líquidos especiales para que se puedan, ¿sí?, mezclar junto con la sangre y generar ciertos mecanismos. Los líquidos de diálisis igual tienen ciertas concentraciones en sodio, en potasio y aparte de eso, concentraciones osmolares de glucosa. Entonces, normalmente, y esto genera
¿qué? Un mecanismo difusivo en el cual igual estamos infundiendo un líquido dializante a circulación contracorriente de sangre para poder eliminar solutos. Entonces, realmente, si se dan cuenta, esto requiere realmente alto conocimiento en una terapia de reemplazo renal continuo. Sobre todo, ¿por qué? Porque van a tener que estar monitorizando la anticoagulación. El paciente va a requerir un catéter y esto genera, ¿sí?, dentro de las complicaciones, alto riesgo de infección, porque es una terapia que está conectada 24 horas al día y lo ideal de esto, de una terapia de reemplazo renal, es que este filtro, ¿sí?, esté trabajando las 24 horas sin riesgo, porque aquí puede haber muchos riesgos. O sea, en el peritoneo, dices, ¿qué? Las complicaciones peritoneales o las complicaciones o los, ¿qué puede pasar con la diálisis peritoneal? Bueno, mal funcionamiento del peritoneo, también igual, el riesgo muy grande de la infección y la peritonitis, y las peritonitis sí realmente pueden ser graves. Pues es lo mismo que pasa con la terapia de reemplazo renal continuo, ¿sí? Requiere alto entrenamiento, tienes altas complicaciones de que se te pueda coagular el filtro, tienes altas complicaciones del que el paciente pueda tener datos de hemorragia por la utilización de heparina no fraccionada, y tienes alto riesgo de que también igual tengas riesgo de infecciones del acceso vascular. Entonces, normalmente las dos terapias tienen ¿sí? Tienen todo este tipo de complicaciones que tenemos que estar monitorizando. Entonces, normalmente esto está relacionado a que tú puedes eliminar solutos de mayor peso molecular, pero algo importante también, en terapias de reemplazo renal como la diálisis peritoneal, ¿sí? Los aportes proteicos que se pueden perder proteínas. En las terapias de sustitución renal, pues también aquí también en la terapia de reemplazo renal, todo paciente que es sometido a soporte renal continuo, ¿sí?, se le tiene que hacer modificaciones en los aportes proteicos y en los aportes calóricos, porque también se pierden esos elementos necesarios de la sangre. Normalmente esto es como lo maneja todo lo demás. ¿Por qué? Porque vean ustedes, ¿sí? Ya esto es algo así como que más profundo, que yo debo de conocer, ¿sí?, qué modalidad ofreces, CBBH, hemofiltración, y qué tipo de líquido, y cuál es, qué es, por ejemplo, aquí dice CBBH, cuál es la ultrafiltración total, cuál es la ultrafiltración neta en CBBH, pero algo importante que también tienen que monitorizar, y que normalmente casi esto lo vas haciendo cuando colocas un paciente, y en base a una prescripción médica, tienes que hacer cálculos del factor de dilución predilutivo. Digo, no voy a meter mucho en estos temas, pero esto más que nada habla qué tanto se disminuye el aclaramiento con agua predilutiva. Aquí, si yo le meto mucha agua predilutiva a la sangre, ¿qué pasa? Permítanme un tantito. ¿Qué pasa si yo le meto mucha agua predilutiva a la sangre, verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, pues esto me disminuye el aclaramiento de solutos, ¿ok? Entonces, normalmente, vean ustedes aquí, factor de dilución predilutivo. Tengo que saber, otra cosa que tienen que saber aparte de esto es cuánto es mi flujo de plasma que pasa a través de un filtro en una hora. También tengo que calcular vean ustedes, la fracción de filtración. Entonces, esto requiere mucho más monitoreo, mucho más preparación y son más complejas de manejar este tipo de terapias de reemplazo renal continuo. Entonces, nuevamente, vean ustedes, los flujos de sangre para pacientes neonatales de 8 a 12 mililitros por kilo, preescolares de 4 a 8 y los escolares de 2 a 4 mililitros. O sea, ya esto se va adaptando en base a qué? A los kilos de peso para el flujo de sangre que se programen las continuas. Se programa una dosis del efluente. O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué tanto volumen de aclaramiento? ¿Qué tanto volumen le voy a poner una terapia de reemplazo renal? Y en base a la condición clínica, ¿qué tanto lo voy a ultrafiltrar? ¿Qué tanto líquido de reemplazo le voy a dar? ¿O qué tanta convectividad más líquido dializante? Entonces, vean esto ya requiere
alto entrenamiento para el manejo de este tipo de terapias de reemplazo renal, pero llévense ciertas cosas, ¿sí? Sabemos que ciertos objetivos principales, recuerden, son terapias complementarias, terapias continuas. La diálisis peritoneal y la terapia de reemplazo renal son terapias de reemplazo continuos. Una es más compleja que la otra, claro, ¿sí? El CRT es mucho más complejo porque aquí se requiere tecnología, riñones artificiales, ¿sí? Se requieren hemofiltros, membranas semipermeables, se requieren líquidos y alto entrenamiento. Por lo tanto, exige mucho monitoreo. La diálisis peritoneal, igual, la colocación de un catéter, la colocación de un peritoneo funcional, que se debe de infundir una cantidad de volumen dializante hasta llegar a alcanzar el objetivo de volumen que quieres, una buena ultrafiltración, pero también recuérdelo, tiene sus complicaciones. Entonces, cualquiera de las dos son utilizadas en pacientes críticos, en aquellos pacientes críticos que cursan con inestabilidad hemodinámica, porque si se dan cuenta, no estamos hablando de lo que hace la hemodiálisis intermitente. Ese es otro tipo, la hemodiálisis intermitente, es hablar de terapias intermitentes, no continuas, en el manejo de la lesión renal aguda. Y del cual, pues realmente yo les puedo decir, yo no tengo entrenamiento, desconozco la hemodiálisis intermitente en el manejo de la lesión renal aguda en pacientes pediátricos. Entonces, nuevamente, siempre la experiencia, yo les hablo de la experiencia que tengo en diálisis peritoneal y en reemplazo renal continuo. Normalmente, entonces, en terapia de reemplazo renal siempre se deben de calcular ciertos líquidos, pero recuérdenlo muy bien, más que nada, ¿qué tanto le voy a ultrafiltrar al paciente? ¿Sí? Tengo que alcanzar una meta de ultrafiltración. ¿Qué tanto le voy a dar, ¿sí? De flujos para poder eliminar solutos a través de una membrana semipermeable. Y con esto, pues realmente vamos haciendo ¿qué? ¿Se recuerdan esto? Entonces, ¿qué me hacen los equipos de reemplazo renal? Los equipos de reemplazo renal continuo me piden un hematocrito, no me van a calcular, pero el hematocrito es importante para determinación de varios volúmenes o cálculos, sobre todo el flujo de plasma. Dependiendo de un flujo de sangre programado, por ejemplo, vean ustedes acá, cómo que se calcula el flujo de plasma que pasa a través de un hemofiltro en una hora. Un flujo de sangre, dependiendo, el flujo de sangre se da en relación a los kilos de peso en pacientes pediátricos. Si este paciente pediátrico requiere 50 mililitros por minuto de flujo de sangre, se multiplica por tiempo, minuto, hora a 60 minutos, por lo tanto les va a dar una cantidad de 3,000 mililitros de sangre procesada. O sea, 3 litros de sangre se procesan a través de un hemofiltro en una hora. Posteriormente dice que estos 3,000 mililitros, perdón, aquí 3,000 mililitros se van a multiplicar por 1 menos el hematocrito. Entonces, aquí, 1 menos el hematocrito, siempre hablan y que dice que el hematocrito, la parte sólida del volumen total de sangre, el hematocrito corresponde al 20% sólido y al 80% al plasmático. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Perdón, aquí lo puse mal, pero son 3,000 por 0.8. Entonces, normalmente aquí creo que, permítame tantito, porque si no, ahorita en un recesito se los modifico y se los vuelvo a presentar, ¿no? 3,000 lo multiplico por 0.8 y la cantidad, sí, perdón, aquí la cantidad de flujo de plasma que corre a través de un filtro son 2,400 mililitros de plasma. Entonces, este flujo de plasma es parte del agua plasmática ultrafiltrada y depende de ciertas programaciones. Entonces, normalmente digo, esto es algo de lo que vamos haciendo al día por día cuando hacemos reemplazos renales continuos. Y entonces, mire, imagínense este paciente de 20 kilos, paciente pediátrico. Lo primero que le hacemos a los pacientes pediátricos normalmente es calcular primero cuánto lo voy a ultrafiltrar. ¿Sí? Si yo le voy a dar una dosis de 30 mililitros, 20 por 30, esta dosis es la que les platicaba del efluente, ¿sí? Que puede ser, que digo, 20, 25, pero esto depende mucho de la condición clínica.
Si pesa 20 kilos y le calculo un volumen de 30, son 600 mililitros. 600 mililitros que yo tengo que repartir entre diálisis, sustitución y la ultrafiltración. Pero de estos 600 mililitros, lo que dice aquí, menos la extracción o la ultrafiltración que le vas a hacer por hora. Ya, ¿cuánto le estamos dando aquí, por ejemplo, a este paciente 20 mililitros, pesa 20 kilos? Le estamos dando una ultrafiltración de 3 mililitros por kilo de peso. 20 por 3 nos van a dar 60 mililitros. Entonces, de estos 600 mililitros que sobran, ¿sí? Si yo le quito 60 mililitros de ultrafiltrado, la dosis me queda en 540 mililitros. Entonces, normalmente los nefrólogos pediatras, ¿qué hacen? Los 540 mililitros, dicen, ¿cuánto le voy a dar de diálisis para eliminación de como proceso difusivo? ¿Qué tanto le voy a dar de reemplazo? Entonces, mire, este es un ejemplo que ayuda mucho cuando hacemos esto, dice, 540, dices, bueno, 50-50. Le doy 50% a la diálisis y 50% a la convención. Entonces, de los 540, dices, 300 mililitros le doy a la diálisis, a la sustitución, prefiltro 140 y 100 mililitros en la posfiltro. Entonces, normalmente esto da los 600 mililitros. Claro, digo, este es un ejemplo para explicarles un poquito de cómo se programa este tipo de terapias de reemplazo renal continuo en pacientes pediátricos. Entonces, normalmente, pues sí, esto requiere entrenamiento entre prescripción, reconocimiento de equipo, tipos de modalidades de terapia y todo lo demás. Pero es algo importante de lo que se hace. Entonces, aquí, por ejemplo, imagínense, prescripción y cálculos. Vean ustedes, la ultrafiltración puede ir de 0.5, ¿sí? A 2 mililitros por kilo por 7 horas o de 1 al 3% del volumen sanguíneo por hora. Dependerá del estado hemodinámico. Se debe de hacer una meta individualizada para cada paciente, con pérdidas menores del 5% del peso por día. Y aquí vienen, vean ustedes estas dosis, así que dicen, dosis entregada de terapia de reemplazo renal continuo para control de toxinas urémicas, se puede calcular, vean ustedes lo que dice Cadigo, de 20 a 25 mililitros, recomendado por Cadigo el 2012, por lo tanto, y a este paciente, porque le dieron 30. ¿Por qué? ¿Por qué le dan 30? Porque normalmente durante el paso de la terapia, estas bolsas que se utilizan para manejar la terapia se van a terminar. Por lo tanto, los riñones artificiales tienen que mandar la indicación de que tal líquido, por ejemplo, líquido dializante vacío. Entonces, normalmente, ¿qué hace la terapia? Nunca va a parar la bomba de sangre. Claro, ¿verdad? Pues la bomba de sangre siempre va a estar recirculando. Pero las bombas de líquidos de diálisis, de sustitución, hasta de la misma ultrafiltración, se detienen. A eso se le llaman tiempos inefectivos. Entonces, por lo tanto, ¿por qué los médicos le dan un volumen más elevado? Para conseguir una dosis entregada adecuada. Y esto asegura una dosis realmente de diálisis adecuada. Ya, entonces normalmente ese es el objetivo principal que buscamos. Pero bueno, también se puede utilizar otro tipo de dosis, ¿no? De 2,000 a 3,000 mililitros entre 1.73, no nos vamos a meter mucho a esto. Dosis de 8,000 mililitros a 1.73 en hiperamonemia. CBB-HDF, dosis mínima de 2,000 mililitros dividido en diálisis. ¿Ya vieron acá? ¿Cómo? En base a esta prescripción, ¿sí? Y aquí tienen las referencias, si ustedes gustan, por aquí van a encontrar esta referencia, ¿sí? Es un artículo colombiano, aquí muy bueno, terapias de reemplazo renal y sobre todo es en pediatría, muy buen artículo, vean ustedes acá, esto lo pueden encontrar, aquí está la referencia, y es del 2021, ¿eh? Entonces, nuevamente aquí van a encontrar que dice ahí que toda esta parte de la terapia de reemplazo renal, cómo se programa. Y esto, más que nada, es
algo de cómo lo manejamos aquí, qué tantos líquidos damos, sobre todo el monitoreo de la anticoagulación con heparina, un TPT, el TPT tiene que estar entre 40, de 1.5 a 2 veces por arriba de lo normal, ya esto requiere, si se dan cuenta, alto entrenamiento, y esto realmente es lo que vamos a tener en los equipos, o sea, 10 kilos, cuánto le vamos a programar, qué tanto de flujo de sangre, qué tanto flujo de plasma, qué tanto líquido posfiltro, la fracción de filtración, y los tiempos efectivos de terapia, y esto realmente es lo que siempre estamos monitorizando en una terapia de reemplazo renal. Entonces, si se dan cuenta, ya vieron el término de por qué complejidad cuando llegamos a esta parte, ¿verdad? Hablando de estas dos terapias, llegamos a la complejidad y llegamos a la definición de algo que nos maneja esto. ¿Ya vieron? ¿Por qué la complejidad se debe más que nada? Pues realmente que este tipo de terapias es mucho más compleja, ¿sí? Esto sí requiere utilización de tecnología, riñones artificiales diseñados para el manejo de la acción renal aguda, alta eficiencia, sí, pero recuerden igual, requiere anticoagulación, requiere alto monitoreo bioquímico a los pacientes, es muy buena para ultrafiltrar, pero también tiene sus complicaciones. Normalmente estas son las dos terapias de reemplazo renal continuo que tenemos en pacientes con alteraciones de este tipo, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí vamos a verlo, se calcula esto lo demás. Y criterios de finalización de terapia de reemplazo renal en pediatría. Claro, ¿verdad? Estabilidad hemodinámica sin el uso de vasopresores. Balance hídrico que permita acumular ligeramente fluidos, sin aumentar el riesgo de edema pulmonar. Electrolitos de ácido base normal, volumen urinario adecuado, claro, es lo primero que esperamos, que recupere la función renal y el paciente orine, ¿sí? Y más que aquí está el otro, ¿no? Transición, se puede hacer una transición de terapia a terapia, o sea, el paciente puede requerir terapia de reemplazo renal continuo al inicio y posteriormente transición a una hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, de esta parte, de aquí, de este módulo que llevamos, ¿tiene alguien alguna duda? Perdón.